Bienvenidos amigos a Yo Inmigrante. Hoy un nuevo capítulo en Chivilcoy, la ciudad donde crecí, donde viví muchos años. Así que estoy muy contento de hacer este nuevo video acá, en La Pampa, Argentina. Quédense en línea. Chivilcoy, una ciudad con historia, tradición y una comunidad que la hace única en la provincia de Buenos Aires. Ubicada a 160 kilómetros de la capital, cuenta con casi 90.000 habitantes y un legado marcado por la inmigración, especialmente italiana y española, que influyó en su cultura, arquitectura y costumbres. Desde su fundación, en 1854, Chivilcoy se destacó por su modelo de trabajo basado en la pequeña propiedad y el cooperativismo, algo que la diferenció de otras ciudades bonaerenses. Hoy, su economía sigue girando en torno a la agricultura y la ganadería, pero también ha crecido en el sector industrial y comercial. Si caminás por el centro, vas a encontrar una gran variedad de tiendas, cafés y restaurantes que reflejan el espíritu de la ciudad. Además de su vida comercial e industrial, Chivilcoy ofrece espacios para disfrutar al aire libre. Más allá de su historia de crecimiento, Chivilcoy sigue siendo un lugar de oportunidades. Hoy vamos a conocer la historia de una inmigrante que eligió esta ciudad para empezar de nuevo. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué desafíos enfrentó? Quédate porque ahora te lo contamos. Vamos a empezar con un nuevo video en Chivilcoy, Argentina. En este caso, con María. Yo, María. Hola, María. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gusto de verte. Por dejarme charlar con vos. Y bueno, por contarles la historia de María como inmigrante, en este caso en Chivilcoy. Pero bueno, te doy pie para que te introduzcas. Bueno, para que te presentes a... soy María Concepción, de nacionalidad chilena, pero ya hace 45 años que vivo acá en la ciudad de Chivilcoy. Y bueno, fue una elección vivir acá. Pero no obstante, pasaron muchas cosas y muchas historias que para mí son interesantes. Pero bueno, intentaremos que también lo sean para ustedes. ¿Cómo fue que llegaste a Chivilcoy o Argentina? No sé si estuviste en otro lado de Argentina primero. No, antes no estuve viviendo. Fue así. A ver. Vine en el año 81, había una crisis, como mucha gente ya sabe, una crisis enorme en todos los sentidos en Chile, debido al golpe militar de Pinochet. Entonces, los jóvenes que recién salíamos de la universidad, yo salía en el año 80 de profesora con mención en danza y estaba habilitada también para hacer educación física. Ah, mira, como yo. Sí, porque no había toda la educación hasta ese momento era profesorados y los profesorados son todos a nivel universitarios. No existían los institutos para hacer un profesorado. Entonces, debido a eso era bastante extenso, porque era un título que me habilitaba para bailar, para estudiar otras carreras afines al movimiento. Y entonces estudié pedagogía en danza, paralelamente al otro estudio. ¿En dónde estudiaste? ¿Vos sos en la Universidad de Chile. ¿Pero en Santiago? En Santiago. En Santiago. Sí, en Santiago, en la Universidad de Chile. Okay. Bueno, y terminé entre el año 75 y salí en el año 80, 5 años son de estudios, y no tenía trabajo.
había trabajos esporádicos, estaba haciéndose nuevamente la educación, reinventando, cambiando cosas y bueno, preparando toda la nueva vida que teníamos anteriormente. Entonces, no había trabajo, y especialmente para aquellas personas que creíamos en la libertad. Yo era una de esas personas que siempre creí y creo en la libertad, en todos los sentidos. Bien. Y me fastidiaba el hecho de vivir como vivíamos. Estábamos viviendo un periodo de mucha violencia, de mucha dogmatismo, y era una situación muy difícil. Tiempos muy difícil, bravos. y más para un joven. Era muy represivo, menos ibas a pensar en alas de libertad para nada, porque había que obedecer, obedecer y obedecer. Obedecer todo lo que se imponía, tanto lo que ibas a estudiar, inclusive hasta lo que ibas a comer. Había restricción en todos los sentidos, y más, mucho más, para las personas que no estaban al nivel económico de las Fuerzas Armadas, que se equipararon económicamente y subieron un poco su calidad de vida. Y bajó la calidad de vida del trabajador, de la gente común. Mi padre era un trabajador común. Entonces, eso fue difícil. O sea que se puede decir que inmigraste por obligación, por fuerza. Bueno, por fuerza. yo presenté, por supuesto, currículum en todos los lugares donde era posible, mis antiguos colegios, donde hacía coreografías para chicas, clases de danza particulares, pero siempre en colegios. De la línea donde yo estudié en colegio de monjas, María Auxiliadora, entonces tenía cierta soltura para hacer algún proyecto cortito, ayudar en las revistas de gimnasia, preparar alguna coreografía para determinadas fechas, en fin, me manejaba de esa manera en cuanto a la educación. Pero también hacía otros trabajos, como por ejemplo bailar profesionalmente. ¿Profesionalmente? Sí. Ese título que lo pusieron, o sea, estaba, pero luego lo pusieron en vigencia como algo obligatorio para todas las personas que bailaban, todas. Y venían muchos espectáculos a Chile, espectáculos de gran nivel y muy caros, que solamente cierto tipo de gente podía ver esos espectáculos. Algunos espectáculos de cabaret, otros de café-concert, pero siempre muy elevados y no de nivel popular. Entonces, por lo tanto, a mí no me interesaba eso. Tenía posibilidades de hacerlo, pero no era mi interés. Y aparece un circo italiano, el circo Orlando Orfei. Entonces, como era obligación que todos los espectáculos que venían debían contratar personas profesionales, bailarinas profesionales, músicos profesionales, porque no había otra forma de ganarse la vida, entonces contratan bailarinas. Amigas mías fueron, y yo no me interesaba eso, hacía otros trabajos, sí. Como por ejemplo, paralelo a eso, hacía folclore, trabajaba en escuelas rurales, trabajaba en cualquier cosa que sea tomar conciencia y no adormecerse. Siempre movimiento corporal, relacionado. Sí. El movimiento corporal, sí. Entonces hacíamos bailes, coreografías, bueno, en fin, ya el hecho de moverte, el hecho de bailar, ya te hace sentir con un poco más de libertad a estar atada, no moverte, al no hacer nada. Bueno,
para mí era una forma de luchar contra el sistema tan rígido y tan estructurado que estábamos empezando a vivir. Claro. Bueno, eso pasó, digamos, vino el circo, fui de casualidad, acompañé a una amiga y me dice: acá hay un lugar, ¿por qué no lo ocupas? Había mucha gente que quería participar de eso. Bueno, un dije, casting grande, digamos. Voy a probar. Una sí, prueba. Un casting. Bueno, voy a probar. Bueno, probé, quedé, por supuesto, y ahí nació la historia del circo, de mi paso por el circo, que fue una temporada corta, no más de 2 años. Ok. Y entonces había sido de tanto impacto el circo Rossei, porque era de los circos antiguos, tradicionales. Entonces traía animales, con animales, aguas danzantes, fuegos, números tremendo. muy espectaculares, sí, de alto nivel, que no estaba acostumbrada la gente común a eso. Pero bueno, ellos tuvieron eso de captar ese grupo de gente que no podía ir a los grandes escenarios, y entonces el circo fue una manera de expresarnos. Y bueno, entonces ganaba ahí lo que yo ganaba en un mes, que era equivalente a $50. $50 era, pero ya una cosa. Había que hacer mucho trabajos extras, sacrificios, caminar mucho, en fin, ahorrarte un colectivo, todas las cosas que se hacen cuando sí, hay carencia. O sea que económicamente te convenía bastante. Económicas, sí, claro. Sí. Entonces, económicamente, el contrato era por un mes y nos ofrecían $200 a la semana. Uy. $200 a la semana, equivalente a 50 al mes, era como, bueno, fantástico. Sí. Bueno, y entonces estuve un mes ahí, y luego decide el circo quedarse otro mes porque le iba tan bien, tan bien. Esto es Santiago, ¿no es cierto? Esto es Santiago. Sí. Era tanto el éxito que no podían dejar de actuar y de ganar dinero. Claro. Entonces, y nosotros, fantástico, bienvenido. Y entonces dice, les ofrecemos, habíamos hecho un cuerpo de baile, les ofrecemos $400, casa y comida, 1 año por Latinoamérica. Una gira. De gira internacional. Empezamos Argentina, luego Uruguay, y vamos así hasta terminar en Ecuador. Bueno, empezando con un sueldo básico, que era eso. Era fantástico, sí, porque mientras más cosas haces en el circo, más vas ganando. Aprendes a coser, aprendes a pintar, a hacer zapatos, a miles de cosas que aprendes en estos circos así, sí, tan grandes y tan majestuosos. Vestuarios. Eran muchísimos. El personal, eran muchos. Sí, sí. Compañeros. Sí, muy personal, eran 400 personas. Grandísimo. 400 personas, 200 artistas de muy buen nivel y 200 entre personas que armaban el circo. Y técnicos y demás. Técnicos trasladaban, sí, sí. Porque se trabajaba en dos carpas, entonces trabajabas en una, mientras la otra carpa en la ciudad siguiente se armaba y ya estaba lista para ir debutando rápidamente en los lugares. O sea, bueno, no era de esperar mucho tiempo. Entonces era muy dinámico, era muy interesante en ese aspecto. Bueno, bien, fantástico esa idea de irnos 1 año por Latinoamérica. Y bueno, a mí en realidad lo que me interesaba no ir 1 año por Latinoamérica en el circo, me interesaba venir a Buenos Aires. Siempre me interesó Buenos Aires, porque mi padre escuchaba mucho tango, entonces
tenía siempre un programa preferido de tangos donde hablaban de Buenos Aires, la Boca, la vida porteña, bueno, todo eso. Y escuchaba los tangos mientras. Después ya en la universidad empecé y descubrí a Piazzolla. Piazzolla, y ya bailábamos otras cosas, ¿no? De otros artistas argentinos. Sí. Y yo escuchaba Piazzolla y me imaginaba cómo era Buenos Aires. Mirá qué bueno, te hacía viajar con la música. La música siempre ha sido, bueno, maravilloso, Piazzolla. Y después, mi gran sorpresa fue cuando llego a Buenos Aires y digo, Piazzolla tenía razón. Es eso. Pasó eso. Es eso. Qué y veía maravilloso. cada cosa que veía en Buenos Aires era lo que Piazzolla había narrado en su música. Wow. En su música nunca lo había escuchado hablar. Qué linda experiencia. Él vivía en Roma, en otros lados, en Europa, así que nunca lo escuché hablar, pero vivía sus canciones, sus interpretaciones, y después pude confirmar que era tan bello, tan hermoso, tan majestuoso como él lo interpretaba. Sorprendente cómo te maravilló y te transmitió la realidad a través de la ahí música, el sentimiento. Claro, a sentir como un brotecito interesante que me empezó a gustar. Y dije, bueno, vamos, empezaremos ahí, luego veré si puedo estudiar, seguir danza, estudiar otra cosa, veo. Ajá. Entonces, no había mucha oportunidad para irte a otro país, pero tenías que ir trabajando o haciendo lo que habías aprendido a hacer para los jóvenes, ¿no? Sí. Y bueno, yo había terminado ya una etapa ahí de estudiar y me pareció interesante continuar. Entonces, eso me entusiasmó de Buenos Aires. Y bueno, pasó el circo por acá, por esta ciudad. Por Chivilcoy. Por Chivilcoy, que creo que nunca había venido un circo de esa magnitud, lo que la gente dice, y estaban todos maravillados también con el circo. Y yo ya estaba renunciando para irme a casa o para irme a Buenos Aires, porque no me gustaba la vida de circo. El estilo de vida ya demasiado. Socialmente era una vida distinta que yo nunca había imaginado. Entonces estaba acostumbrada a ir a mi casa, volver, a hacer mi trabajo y continuar la vida, pero acá es de mucho sacrificio. Otra rutina. Mucho trabajo y siempre de estar demostrando que eres más fuerte que el otro, que eres más fuerte que el otro. Sí. Porque los débiles no tienen lugar en ese mundo. Así es que, bueno, es un mundo especial, maravilloso, lindo, muy, muy sorpresivo, muy impactante, pero después pertenecer a eso es complicado en el sentido cuando has estudiado otra cosa. María, si solamente ese era mi mundo, habría sido eso. Pero María, ya... ¿y qué pasó en Chivilcoy? Bueno. Que es donde estamos ahora, unos años después, ¿no? Sí. Eso fue en el verano del 81. Bien. Bueno, íbamos con el circo a debutar a Buenos Aires. Íbamos al Luna Park, pero el Luna Park estaba ocupado con el Holiday on Ice y ocuparon nuestro alquiler. Entonces íbamos a hacer temporada en Buenos Aires, pero pasa el circo. Entonces Orfei dice, vamos a ir, tenemos visa recién hecha, vamos a ir a Mar del Plata, hacemos la temporada en Mar del Plata y luego vamos a Buenos Aires, o si no empezaremos por Uruguay. Bueno, entonces una vez acá hicimos la temporada en Mar del Plata, ganamos como mejor espectáculo, todo.
Pero antes, cuando pasó el circo por Chivilcoy, apareció una persona, un vendedor de caramelos. Mira. Un vendedor de caramelos que ofreció caramelos en el circo, caramelos, bebidas y todo eso. Y en recompensa a su voluntad le regalaron las entradas para la noche, para que vea el espectáculo. Bueno, era el último espectáculo que hacíamos y nos íbamos. Bueno, y hicimos el espectáculo y todo. Y después, yo ya me iba a la plaza siguiente, que la plaza siguiente era Bragado. Me iba ya a mi casa, me devolvía. Y pasa este vendedor, bueno, entonces dice, vamos a tomar un café de despedida y después nos volvemos. Fuimos a tomar el café de despedida y en la confitería yo pedí un café y apareció un muchacho muy agradable con el café en la mano. Qué rápido, me sorprendí. Dije, gracias. Dice, sí, es para ti y no tiene costo, o sea, no vale nada, no tienes que pagar. Bueno, gracias. Se fue y las chicas me decían, pero ¿cómo no lo miraste? ¿Cómo no sabes quién es? ¿Por qué no le preguntaste cómo se llamaba? Es un chico precioso, es hermoso, ¿por qué no le preguntas cómo se llama? Le digo, no, le agradezco nada más. Bueno, entonces las otras habían quedado pero enamoradísimas de él. Yo lo consideré una gentileza y le agradecí, sí. Y nada más. Bueno, después, durante el transcurso del rato largo, quedaron las chicas, se armó como una fiesta de cantar, ¿no? Una fiesta de cantar, y bueno, entonces se cantaron, y él se acercó, y ahí charlamos y nos conocimos, y nunca nos separamos. ¡Qué bárbaro! Nunca nos separamos. Renunciaste al circo. Nunca fuiste a Bragado, que es una ciudad acá cerca. Fui a Bragado, pero él fue a verme a Bragado. Después íbamos a 9 de julio, me iba a ver a 9 de julio. Seguiste un poco más con el circo. Yo seguí más con el circo, sí. Bien, entonces él no alcanzaba a ir y venir los tiempos. Hasta que íbamos a Tandil, tampoco ya alcanzaba a ir a Tandil, ir y venir. Lejos. Y vamos a Mar del Plata directamente y bueno, y él dejó de trabajar y se fue a Mar del Plata. Y allá tuvimos que conseguirle un trabajo en el circo. Sí, porque había que vivir, acopló, digamos. Había que pagar. Sigue la historia de amor. Claro. Sí. Yo no me fui quedando, dije me voy la próxima, fui probando. Y entonces, bueno, ya ahí empezó a ayudar en el circo, siempre hacen falta manos. ¿Pero a Chile volviste o ya se puede decir que...? No, todavía no volví a Chile, pasó un tiempo para volver. O sea que eso fue verano del 81. Es del 81. Entonces sos inmigrante desde ese año, se puede decir, porque ahí ya te quedaste en Argentina a vivir. De 45 años, sí. Claro. Hace 45 años. Escúchame, yo siempre soy curioso sobre las comidas, porque Chile, sí, por más que sea un país vecino, tiene costumbres distintas. Y entonces, cuando vos inmigraste a Argentina, ¿te costó el tema de la comida acá en Argentina? ¿Alguna preferida? ¿Algo que pienses? Algunas. Sí, algunas me costaron, pero no tanto, me adaptaba muy rápido a todo. Pero sí tenemos comidas de invierno y de verano. ¿Vos pensás que hay diferencias grandes? Sí, pero sí, como fui descubriendo después la Argentina, por ejemplo, nosotros un tema que tenemos todavía en Santiago, por ejemplo, hasta el día de hoy, con 40 grados de calor, sí, se hacen humitas o pastel de choclo. Choclo, claro. Claro, con choclos. Entonces, en una oportunidad estuve en Santiago, estuve en Salta, en Santiago del Estero, ¿no? Y vi que allá hacían las mismas cosas,
que hacíamos Claro, nosotros, norte de Argentina. como pensar que era lo único que podíamos extrañar. Entonces fui descubriendo que había cosas que también acá se hacen casi iguales, allá muy picantes, muy picantes. Entonces eso diferenciaba, pero Claro. era casi lo mismo. ¿En tu casa se hacía comida chilena? Bastante, sí, sí. Lo que extraño es el pescado. Tienen una cultura más grande que nosotros acá en Argentina, ¿no es cierto? Sí, 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 porque, bueno, por ejemplo, en Santiago tienes 2 horas, 1:30, ahora tienes 1:30, pero siempre fue corta la distancia. Entonces, el pescado era fresco lo que consumía. No es nada. No existía cámara, nada de eso. Entonces, el pescado fresco era normal conseguirlo en cualquier lugar. No como en Argentina. Claro, eso me costó mucho, mucho, mucho. Pero después ya me adapté también. No conseguía como a mí me gustaba, o sobre todo con los ojos abiertos. Claro, sí. No. María, ¿y la parte social, el argentino, cómo te fuiste adaptando a la sociedad? Me fui adaptando. A las amistades. No fue fácil la adaptación, lo que pasa es que me facilitó adaptarme mucho. Nos vinimos a vivir acá, nos fuimos del circo, fuimos del circo después de 2 años. Y nos fuimos a San Rafael. ¿A Mendoza? A Mendoza, porque íbamos a cruzar con un autito muy viejo, hecho a pulso ese auto. Íbamos a cruzar y justamente nevó demasiado ese invierno, no pudimos ir con ese auto. Entonces nos quedamos, unos amigos nos invitaron a trabajar en San Rafael y nos quedamos ahí 1 año y trabajábamos ahí, alquilábamos casa. Hermoso San Rafael. ¿Eh? Hermosa ciudad. Ah, hermosa ciudad. Ese fue el lugar más hermoso porque estaba primero cerca de Chile, claro, y después tenía los mismos paisajes de Chile, claro, del otro lado. Exactamente. Entonces, ya para mí eso es una de las cosas que extrañé, mirar la llanura de acá, que es maravillosa, y no encontrar un morrito de tierra, no encontrar nada de eso es también a veces un poco, no frustrante, pero de repente te toca. Dice, un cerro. Sí, acá en la llanura pampeana, kilómetros y kilómetros, nada. Pero es fantástico porque eso se traduce también en otra característica, claro, sí. En la personalidad de la gente. El chileno es mucho de susurrar, no de hablar fuerte. Entonces siempre una persona de Argentina o de Buenos Aires incluso, que un porteño más que uno de la provincia, sí, es como que habla muy fuerte y eso te llegabas a asustar, porque además estábamos en régimen militar. Entonces hablaba uno y estábamos todos así pendientes. Bueno, esas cosas las fuimos aprendiendo y valorando. Y tal vez adquiriendo, ¿no? Ahora sí. Cuando vas a Chile. Ahora sí. Vas viendo esas cosas. Era muy positivo eso, siempre ha sido positivo. Pero volviendo a la migración, mira cómo te marca el lugar donde vives, sí, tu sector, tu lugar, tu terruño, ¿no? Te marca mucho. Claro que sí. Y bueno, eso es. ¿Cómo viste y cómo ves el asunto del idioma? Bueno, algunas cosas me daban un poco de Si bien trabajo. Es español, ustedes y nosotros tenemos diferencias. Sí, tenían diferentes cosas para decir, claro, lo mismo. Digo, Dios, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, como mi padre veía muchas películas argentinas y eso, algunas cosas me fueron quedando y más o menos después ¿Te las acordabas? Fui acordando, pero al principio eran muy distintas. Y por ejemplo, ustedes no dicen yo.
Sí, sí. O vos sí lo dices. No, no vas a decir vos. No, vos es un insulto. Ah, sí, mira. Sí. Mirá. Decir vos es un insulto, es un... Como menospreciar. Despreciar, Claro. Menospreciar se al dice otro. tú todo el tiempo. Claro, O usted. Usted es lo que más Sí. se usa, sí. Así sean los niños, les decimos usted. ¿Y eso a te los costó, te cuesta? ¿Ya te adaptaste hace mucho o te costó al principio? ¿Cómo fue? Todavía me cuesta tutear a las personas. Ah, mira. Sí, incluso los de mi edad o los más jóvenes incluso. Sí. Sí, porque es algo que es tan fuerte eso. Y uno cuando lo adquiere de chico y en sus años de desarrollo, después queda. Te quedas, Exacto, sí. Y ya como algo natural. Como algo natural. Sí. Pero bien, ahora estoy. Mis hermanas siempre se burlan un poco de mí porque dicen, estás argentinizada, Claro. ya no hablas más como nosotros. Entonces, ¿Ellas están en Chile? Están en Chile. Ellas están en sí, Chile. sí. ¿Y solés ir a Chile? ¿Volvés a...? Sí, bueno, suele. tenemos que decirle a todos que yo este video lo quería hacer el año pasado, cuando vine de visita a mi familia y tuve la idea, claro, la voy a entrevistar a María, voy a conversar con ella, pero estuviste en Chile. Y bien hecho, estuviste en tu país. Sí, porque además yo pensaba volver, fue un mes y tuve que quedarme 7 veces. ¿7 meses? 7 meses. ¿Te quedaste en Chile 7 meses? 7 meses, sí. Tuve que adaptarme de nuevo. Tuve que adaptarme porque no era un Chile como el que yo me vine. Este es un Chile distinto. Sí, totalmente. ¿Estuviste en Santiago? En Santiago. ¿Tú moviste? Sí. Entonces, por problemas de salud de una de mis hermanas, me tuve que quedar porque había que cuidarla y eso. Y me costó mucho, pero me molestó también, muchas cosas me molestaron. Y que yo vuelvo a apreciar a las de acá, a apreciar la cortesía, la voluntad que tienen los argentinos, el respeto. Eso es cierto, acá es muy grande. Eso es invalorable. Chile ha cambiado mucho, ya éramos espíritu prusiano, de demandar cosas. De hecho, a veces uno dice, hay un dicho que dice que te estás volviendo Pinochet. Cuando empiezas a exigir demasiadas cosas. Entonces, la gente se acostumbró a un modo de vida muy estricto y muy demandante. Y además ha perdido las buenas costumbres. Por favor, tienes la gentileza, ¿me podrías hacer tal? No, me haces así, están acostumbrados a la orden. Y eso es algo que nos ha marcado mucho. Y Chile lo tomó muy rápido porque, ya te digo, tenemos un espíritu de obedecer muy estricto y eso me chocó a mí verlo ahora y sentirlo. Y creo que es algo que vamos a tener que trabajar mucho con eso. María, como inmigrante, ¿estuviste o tenés el pensamiento de volver a tu tierra? ¿Cómo lidiaste o cómo llevaste ese pensamiento? No sé si lo tenés todavía. Lo llevé, siempre lo he tenido, ahora estos últimos años menos. Menos intenso. Creo que se debe esencialmente a que la vida ya ha cambiado en el sentido social. Social, económico. Bien. Y eso influye en la tranquilidad de las personas. Allá todavía las personas mayores trabajan y trabajan mucho. Entonces no tienen tiempo para disfrutar como lo tenemos nosotros. Todavía, gracias a Dios, podemos disfrutar un tiempo, un domingo. Sí. Entonces, ¿por qué se trabaja mucho? Porque se gana poco.
Entonces, la gente que no ha tenido un oficio, que no ha tenido, digamos, una profesión, no ha podido desarrollarse de mejor manera, tiene que seguir trabajando. María, con respecto a eso, bueno, ya nos dijiste que estuviste en el circo y Sí. que estuviste en Rafael, pero ¿cuáles fueron tus trabajos en Argentina? Bueno. Más, que te acuerdes más o menos, quieras contar. En el tema trabajo siempre estuve solo en un rubro, a pesar de haber estudiado otras cosas. Siempre estuve en un rubro de algo que aprendí hace mucho tiempo en Santiago. Aprendí masajes, Claro. Masajes Ayurveda, que era lo primero que era un esnovismo aprender masajes ayurvédicos. Y después, bueno, complementé con masajes descontracturantes, y a medida que iban pasando los años, iba perfeccionando más en determinados masajes. Por ejemplo, drenaje linfático, que es muy importante, descontracturar, aliviar las piernas, masaje de piernas, masaje de pies. Bueno, hay mucho campo para aliviar al otro. Bueno, aprovecho la oportunidad para decirle a las personas que estamos en tu hermoso salón, ¿no es cierto? Con esta atmósfera que se siente, lugar se de respira, trabajo muy es lindo, sí. Después podemos mostrar un poquito si querés. Que acá el rincón ideal para nuestra charla. Claro. Y entonces te dedicaste siempre, bueno, es el movimiento, ¿no? No deja de ser movimiento. Sí, requiere bastante movimiento y energía el masaje, sí. O por lo menos había que estar con yoga, con movimiento, sí. No dejé de hacer movimiento y teníamos grupos de danza. Eso te quería preguntar, el tema de la danza, ¿cómo siguió eso? Sí, tuve al principio, los primeros años, tuve alumnas de danza y después grupos en forma particular, sin ninguna pretensión de ser bailarinas profesionales. Siempre el deseo y el gusto de moverse, Pero bailar. Siempre participé y tuve grupos de pertenencia, de yoga, de corrección postural. Bueno, y mi trabajo hay que estar así para el video, hay que estar derechito, sí, ¿no? Como... Mira, estoy con la espalda redonda. Como la televisión tenemos que estar... Eso, tenemos que corregir. Claro, sí. Siempre fue mi interés corregir cuerpos y de hecho es una gran satisfacción cuando logras corregir. Qué bueno. En las materias de la Universidad de Chile, del profesorado de danza, estaba un año de medicina. Y ese año de medicina teníamos músculos y articulaciones. Si no pasabas músculos y articulaciones, no podías continuar estudiando, porque precisamente trabajar un cuerpo de niño de 6 años, cuando empiezas a formar un bailarín, a formar o un gimnasta incluso, tienes que saber y conocer y dominar el cuerpo, por lo menos saber los grandes movimientos. Entonces de ahí siempre tuve esa base como para empezar a hacer otras cosas como distintas clases de masajes, incursionar más y atreverme a hacer cosas que otros masajistas no han hecho, digamos, o no hacían o estaban mal hechos. Traté siempre de hacerlo bien, ¿no? Pero el conocimiento del cuerpo es lo principal. Conocimientos profundos de anatomía y biomecánica para poder corregirlo. Conocerlo y sí, eso es fantástico, es fantástico. Yo veo mucho ahora cómo van pasando en tiempos ¿te acuerdas la mecanografía? Bueno, había
cierto Sí. tipo de contracturas. Después fue apareciendo la computadora. La computadora también trajo Y ahora el montón teléfono, ¿no? Las cervicales o, de cervicales, sí, sí, claro, sí. o los dedos, la mano. Complicaciones, incluso túnel carpiano, Claro. todo. Pero ahora con el celular, además del túnel carpiano, que es uno de los primeros en dañarse porque estás haciendo demasiado movimiento fino con los dedos, Ujú. está, no sé si has escuchado, el cuello de búfalo, que es un borde Ujú. que se forma atrás, bajo el trapecio acá, eh, por la postura, porque está la Encorvada. cabeza hacia abajo de los hombros. Entonces se forma una especie de collar que cuesta bastante disolverlo. Se puede disolver todavía, yo he disuelto muchos, pero hay gente que depende de la musculatura, depende de las cosas que hace, va a quedar con eso. Va a quedar, pero no ya en un estado de parálisis, porque es un estado donde no responde el cuello, está totalmente rígido. Entonces hay que ayudarlo. ¿Qué situación? Es lo nuevo y gente joven, muy Bueno, joven. bueno decirlo, para estar conscientes. Bueno, para ir terminando, te quiero agradecer muchísimo Ya vamos a por esta terminar. charla. Oh, qué Ya corto. quedaron muchas cosas por ahí para contar, pero lo que yo quisiera es que no se nos escape, No. es un mensaje que vos Un mensaje. quieras Hablamos darle un poco de la migración. a los que te están escuchando. Contame algo. ¿Qué mensaje querés dar sobre la inmigración? Vos que hace más de 40 años que sos inmigrante. Sí, 45. Bueno, Yo te cuento desde que luego, capaz que te interrumpa, yo estoy viviendo en Suecia, tú estás en Suecia, donde hay muchos chilenos. muchos chilenos. Bueno, Hugo, Así que te van a estar escuchando. bien, porque Suecia fue uno de los países muy, muy, muy amorosos y fue parte de convenios para ayudar a inmigrantes chilenos. Sí. Primero, que es orgulloso decir eso, es un orgullo, digamos, por la capacidad de trabajo. Eran y siguen siendo, supongo, grandes trabajadores y con una fuerza, una potencia, una bondad en su trabajo y un amor en lo que hacían, que eso era muy admirado por países, Alemania y otros más, que no estaban acostumbrados a ver gente con capacidad y ganas de trabajo. Ahora me han contado que no es lo mismo, no sé. Bueno, como vos dijiste que Chile no es el mismo, Claro, seguramente... Chile no es lo mismo, ha cambiado. Exacto, sí. Han cambiado muchas cosas en Chile. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en inmigrar? Emigrar, que aprendan a hacer algo. Yo Importante. nunca pensé, bueno, aparte de los masajes, que fue una cosa que ya los aprendí de mis padres se masajeaban entre ellos, se hacían las ventosas, después nos hacían ventosas a nosotros. Bueno, eso lo aprendí de ellos y después fui haciéndolo parte de mí. Y nunca pensé, porque después que vine acá, que tuve alumnas, que pude poner un poco en práctica lo que yo ya había estudiado en Chile, estudié servicio social. Uh-huh. Entonces, no ejercí como asistente social en las escuelas, porque acá está limitado el servicio social. Si vieras en Chile, el trabajo social, el servicio social, a qué nivel está, es extraordinario. Extraordinario. Todas las empresas, así sean del gobierno o privadas, deben tener un equipo de recursos humanos
y mínimo un asistente social. Y acá es muy distinto. Totalmente distinto. Mirá. Un psicólogo, un asistente social, alguien, un personal que se ocupe de esos temas. Eso es maravilloso. Bueno, no ejercí eso, ejercí para algunos trabajos de censos y de encuestas en la Embajada de Chile, en forma particular. Y siempre continué, siempre, toda la vida. Ya ejercí haciendo masajes en el circo cuando vine acá y después en esta ciudad y siempre haciendo masajes. Bueno, en definitiva, si vas a emigrar, tienes que saber hacer algo como mínimo. Barrer. Importante. Barrer. ¿Sabes barrer? Sí. Bueno, sí, no. Bueno, si vas a ir a otro lado, aprende a barrer, por ejemplo. Aunque ahora ya todas cosas mecánicas o no. Pero ya el ejercicio de hacer eso, un oficio, algo, Ya te vas más seguro. sabes hacer eso. Sí. Y en todos lugares vas a necesitar a alguien que barra. Bueno, María, muchas gracias. Bueno. Me encantó charlar contigo, te lo digo con acento chileno. A mí también, yo hubiese seguido hablando mucho más, pero 45 años tiene un montón de cosas Bueno, para gracias. contar. Muchas gracias. Sí. Gracias, Fran. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Adiós. Saludos.